el día de San Valentín. Un día para celebrar el amor que posees por tu pareja, o para deprimirte porque no tienes pareja, o para recordar lo valiosa que es la amistad que tienes con tus amigos, a menos de que no tengas amigos, ahí sí ya estás jodido. Pero algo que he aprendido siendo fan de tantas franquicias animadas es que las parejas, o como comúnmente se les conoce, ships, es que siempre son fuente de discusión y a veces de toxicidad, principalmente por cómo se suele discutir si un ship es forzado o no. Pero creo que con el pasar de estos años es fácil ver cuál sí lo ha sido. Es por ello que en esta ocasión voy a mostrarte los ships que yo personalmente considero forzados, ya sea porque salieron de la nada, porque la química entre los personajes es inexistente, o simplemente están muy mal escritos y planteados. Así que comencemos. With all my heart. La serie de Voltron, el defensor legendario, es de esas series que lograron sostenerse y hacer más rico su conflicto a medida que avanzaban las temporadas. Incluso puedo decir que soy de esas personas que realmente consideró satisfactorio el final, aun cuando entiendo por qué tiene sus retractores. Pero creo que muchos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que la relación de Lance y Allura fue de las partes más flojas del argumento. Y es que una queja que he llegado a ver respecto a esta pareja es que no tienen química, y pues es cierto. Bajo ninguna circunstancia llegué a sentir que ellos congeniaban como pareja. Si bien es cierto que Lance siempre mostró un interés hacia Allura, esto es porque él siempre ha sido el mujeriego creído que intenta todo con cualquier chica, algo que hasta la propia Allura reconoció. Es más, para que quede claro qué tan faltos de química estaban estos, yo no me percaté que estaban desarrollando un romance hasta que se besaron. Y cuando pasó esa escena yo estaba totalmente confundido, porque sentí que me perdí de muchas interacciones previas para establecer eso. Peor aún, no les miento cuando digo que llegué a sentir más química entre Allura y Lotor, por más inapropiado que eso sea. Pero a su favor puedo decir que al menos hubo un intento de hacer que esto fuera orgánico, porque puedo ver las intenciones de querer darle a Lance un arco de maduración y que éste empezara a ver a Allura como un verdadero interés más que una simple atracción. Puedo ver cómo querían que Allura desarrollara sentimientos por Lance, y el cómo se trata esta pareja al final se siente como si genuinamente lo hubieran hecho. Básicamente todos los elementos para darle un buen desarrollo a esta pareja estaban ahí, solo que no supieron implementarlos. Perdón, ¿qué dije? Se puede. Voy a ser muy honesto con lo que voy a decir, sabiendo el hate que seguramente me lloverá, pero siempre he considerado a Frozen como una de las películas más flojas en cuanto a guión se refiere del vasto catálogo de Disney, y es principalmente porque jamás he llegado a sentir algún tipo de profundidad en ninguno de los personajes. Todos se me hacen tan planos. Y cuando hablamos de Anna, claramente hablamos de alguien que no posee mucho sentido común a la hora de conocer gente, ya que creo que todos concordamos que la idea de querer casarse con Hans, sea o no un villano a horas de conocerlo, es bastante estúpida. Con Kristoff al menos se puede decir que tuvo mayor interacción y un acercamiento más honesto hacia su persona, pero el problema es que al final de cuentas sigue siendo lo mismo. Un tiempo de conocerse breve y un juicio acelerado, aunque por lo menos podemos decir que sí se limitó con respecto a sus decisiones, ya que no hubo matrimonio de inmediato. Pero, honestamente, dada la poca seriedad e importancia que se le da a su relación, podríamos decir que la forma tan sencilla y poco atrevida que muestran su emparejamiento va acorde con los romances fugaces. Sin embargo, eso ya no es válido para la secuela, donde vemos que Kristoff hasta quiere contraer matrimonio. Sí, se puede argumentar que el tiempo avanzó y su relación se fortaleció, lo que haría entendible la decisión. El problema ahí es que, aparte de que no vemos mucho de ese fortalecimiento, debo decir que para mí seguían siendo los mismos personajes planos, sin nada que los hiciera memorables, y por lo tanto su relación se me hacía igual de desabrida. No me funen, por favor.
La verdad es que tú y Mavis deben estar juntos. ¿Hicieron clic? Si ella debe darle su confianza a alguien más, agradezco que sea a ti, Jonathan. Porque eres mi click, Mavis. ¿Soy tu click? La franquicia de Hotel Transilvania es una que realmente no es para un público exigente, solo para aquellos que buscan entretenerse y pasar un buen rato, o más concretamente, dejar que los niños pasen un buen rato. Y siento que es algo que la propia gente involucrada sabía, ya que con cada secuela que salía se notaba más la indiferencia, falta de ambición y darle prioridad al humor que a contar una historia buena o siquiera interesante. Pero creo que la parte que más se vio afectada por toda esta indiferencia fue la relación de Mavis y Johnny, especialmente con Johnny. Y lo cierto es que desde el inicio la relación de estos dos no tiene mucho que ofrecer, porque admitámoslo, todo se basa en la curiosidad de Mavis por ver a alguien nuevo en el castillo y que este sea un humano que conoce el mundo y ya. Fuera de eso, Mavis no tiene mucho con qué relacionarse con Johnny. Es más, vean las películas y se darán cuenta de que su química es casi inexistente. Por lo que, siendo justos, cualquier otro humano pudo haber llegado al hotel y habría causado la misma reacción en Mavis, porque como digo, su interés no estaba en Johnny como tal, sino en el hecho de que sea humano o al menos alguien que no conocía. Además, tengamos en cuenta de que Mavis es una vampira con poderes y de más de un siglo de antigüedad, y Johnny es solo un humano, y uno muy estúpido. No es una comparación muy compatible. De hecho, suena como Crepúsculo a la inversa ahora que lo pienso. Y como se imaginarán, las cosas no fueron mejorando con las secuelas, ya que ahí no desarrolla nada la relación de estos dos, aun cuando vemos que se casan y tienen un hijo. Incluso podríamos decir que el hecho de que Mavis quiera salir al mundo y Johnny quiera quedarse en el hotel es contraproducente, y puede ser un motivo bastante sólido para iniciar discordia. Pero definitivamente lo peor estuvo en la cuarta película, la cual nos quiere hacer creer que Drácula es el malo por no querer darle el hotel a Johnny, aun cuando es claro que no lo hace porque sea humano, sino porque es un inepto. Y la verdad es cierto, uno creería que con casarse y tener un hijo maduraría algo, pero Johnny parece que se volvió más idiota. Simplemente no puedes ponerte de su lado. Creo que al menos la cosa hubiese sido algo más interesante si hubiera llegado a tocar el tema de la inmortalidad de Mavis y el hecho de que Johnny nunca se convirtió en vampiro. Pero parece que los escritores nunca se les pasó por la cabeza. Es ahí donde está lo que me refiero sobre la indiferencia y priorizar el humor sobre la historia. Shaggy, are you alright? Like I am now. Durante el periodo de a mediados de los 2010 había una extraña necesidad por emparejar a Shaggy con Vilma. Esto porque supongo que Fred y Daphne ya tenían algo y Shaggy y Vilma eran los únicos sin pareja del grupo. Digo, no creo que hubieran hecho relaciones amorosas con Scooby. Dejémosle eso a los artistas enfermos. Sin embargo, a diferencia de Fred y Daphne, donde sí se sentía una química porque esa era una relación que se había estado tratando durante décadas y además era un cliché, jamás sentí orgánico el que Shaggy y Vilma tuvieran intereses el uno al otro, y creo que su falta de química era intencional porque en cada adaptación donde se mostraba esta pareja nunca llegaban a nada. Scooby-Doo Misterios S.A. es donde mejor se abordó el asunto y creo que todos saben cómo terminó, con Shaggy reconociendo que no tiene la capacidad para mantener una relación y mejor le da prioridad a su amistad con Scooby, mientras que Vilma se llega a cuestionar constantemente por qué siquiera se interesó en él viendo que ni siquiera son compatibles. Esto llega al punto en el que prefirieron hacer a Vilma lesbiana, cosa que realmente ya era un tema que se tenía previsto para el personaje desde hace décadas. Incluso James Gunn quería tocarlo en sus películas live action, pero jamás se lo permitieron. Y tristemente, esa es otra cosa que nunca han podido darle un buen uso. Todo se ha limitado a insinuaciones, humor sin sentido y sin gracia, y esta abominación.
Pero al menos pienso que la idea de darle a Vilma un interés romántico femenino hubiera sido interesante desde el principio, en vez de hacernos perder el tiempo intentando vendernos la idea de que el hippie miedoso y la negra engreída podían desarrollar un romance, especialmente cuando en ninguna versión logró consolidarse. ¿Te gustó? Sí, pero también me gusta a Sammy. No lo sé, todo es muy complicado. Me siento muy confundido La leyenda de Korra es una serie con muchos retractores, los cuales tienden a criticar muchos puntos de la trama y los personajes. Yo realmente no desprecio la serie, pero sí reconozco que es inferior en varios aspectos a su predecesora, siendo uno de los más remarcados el cómo desarrollan las relaciones amorosas de la protagonista. Porque algo que admiro de la serie original es el cómo se toma su tiempo para desarrollar la relación de Aang y Katara, desde establecer su amistad, entablar sus sentimientos, generar un conflicto con ellos, uno que no interfiera mucho en la trama principal, y finalmente darnos esa más que satisfactoria conclusión que bien podría ser vista como un felices por siempre, aunque claramente no fue el final. Y nada de eso se encuentra con Korra y Mako, que fue su primer interés amoroso, porque podríamos decir que los sentimientos de Korra salieron de la nada y los de Mako ni siquiera salieron, ya que parece que eligió a Korra sobre a Sammy por el simple hecho de que el guión así tenía que ser. Y es que siento yo que con Mako y a Sammy al menos sí hubo una construcción para establecer su emparejamiento, y hasta tenían algo de química. Con Korra y Mako no hubo ni eso, se hicieron novios porque sí, y me imagino que terminaron también porque sí. Pero el caso de Korra y Asami es todavía peor, porque como muchos ya saben, no se emparejaron porque así estaba planeado, se emparejaron porque así es como los fans lo querían. Y es que tengo entendido que los fans de este ship lésbico insistieron e insistieron, y puede que hasta amenazaron con que se hiciera canon, que los escritores las volvieron bisexuales por puro compromiso. Y no lo digo yo, ellos mismos admitieron que cambiaron sus orientaciones a último minuto, volviendo esta, como muchos dicen, una inclusión forzada. Y podrían argumentar que hay muchas interacciones previas al final de la serie que sugieren que ya había atracción mutua, pero otros dicen que fue como que en la escena final decidieron hacerse pareja nomás porque sí. Y sabiendo el contexto de esta decisión, eso último es bastante probable. Pero algo que he aprendido a lo largo de estos años es que inclusión forzada y mala inclusión no son sinónimos, porque puedes cambiar algo o agregar una característica importante del personaje y aún así mantener la esencia e incluso usar este cambio a su favor. Pero tristemente, aquí sí hubo un claro caso de inclusión forzada y mala inclusión. La franquicia de Ladybug es una con la que tengo una relación bastante amarga, porque al igual que mucha gente, yo era de aquellos ingenuos que veía un enorme potencial tanto en su mundo, sus personajes y los conflictos que llevaban, pero tras 2 temporadas tibias y una tercera diseñada para burlarse de la inteligencia de sus espectadores, me di cuenta que era una pérdida de tiempo. Y es que estoy convencido de que los que aún les gusta esta serie es porque aún son una audiencia joven y poco exigente, o es porque tienen un sentimiento de nostalgia hacia series noventeras como Sailor Moon, donde el desarrollo y avance de la trama es algo casi inexistente. Porque de otro modo no vería como alguien aún espera que algo importante pase, y eso aplica principalmente para la pareja protagónica. Porque otra verdad es que gran parte de la popularidad de esta serie se debe a la dinámica romántica de Marinette y Adrien y sus alter egos Ladybug y Cat Noir. Una que es poco común de ver y que en primera instancia suena bastante atractiva, pero más temprano que tarde te das cuenta de que la forma en la que la ejecutan es bastante tediosa, frustrante, y hasta llegas a preguntarte si es que estos dos realmente se merecen uno al otro. En serio, los intentos para hacernos convencer de que ellos se sienten atraídos son tan malos, y la actitud que muestran para probarlo es aún peor, especialmente de Marinette,
quien en un inicio supuestamente no se interesaba en Adrien porque ella lo veía como otro Chloe, pero un breve momento con un paraguas es suficiente para volverla una completa obsesionada que llega al grado de lo enfermizo, como si se hubiesen conocido lo suficiente. Mientras que Adrien, por otro lado, es solo un triste niño rico sin aspiraciones reales en la vida, solo la de ser un creído con un disfraz de gato, que por cierto, si esa personalidad no le gusta a Marinette, pero es la personalidad más auténtica de Adrien, entonces creo que es bastante claro por qué realmente no son compatibles. Y encima de esto está el mismo problema que afecta a la trama principal de la serie, y es que los escritores están tan empecinados en querer estirar este conflicto lo más que se pueda, para así poder seguir sacando temporadas y mercancía, algo que claramente solo empeora las cosas, porque este conflicto no da para mucho. Es más, toda la premisa de la serie no da para más de 3 temporadas. Al menos los Power Rangers cambiaban de villano central 2 o 3 veces en cada generación, porque nos obligamos a tragar todas esas trabas y cambios en la dinámica que nomás no llegan a nada, porque a los 2 o 3 capítulos ya están en el mismo punto. Así que quiero que esta sea una lección de cómo distinguir un romance que tarda en consolidarse por querer enriquecer su conflicto y ponerlo en segundo plano cuando debe estarlo, y otro que nomás no se concreta porque la serie quiere seguir explotándolo sin nada que ofrecer por ello. Ok, ¿nos podemos besar? Sí. Si hay una serie que demostró lo hostil y tóxica que puede llegar a ser el obsesionarse con un ship, es Star vs las Fuerzas del Mal, un proyecto que desde antes de su estreno ya cargaba con una enorme fanbase que esperaba que sus dos protagonistas terminaran juntos. Esto porque ya era la norma que las parejas de mejores amigos protagonistas desarrollaran una relación amorosa, y también fue por esto mismo que muchos otros no querían que esto se hiciera, ya que querían algo nuevo. Pero, aun si no tomamos toda esa absurda guerra en cuenta, lo cierto es que todo sobre el Starco está mal implementado. Simplemente no hay naturalidad en cómo los supuestos sentimientos de los protagonistas se desarrollan, porque prácticamente la serie te quiere hacer creer que estos dos en algún momento se enamoran, pero jamás hay un verdadero establecimiento de esos sentimientos. Solo te dice que lo están y ya. No hay escenas como las que pueden tener Aang y Katara, o Danny y Sam, o los muchos casos de varias películas animadas, donde los personajes tienen momentos de intimidad y emotividad para desarrollar su relación, donde estos se van conociendo más profundamente hasta que el espectador es capaz de sentir la química que emanan ambos. Lo más cercano a esto es el baile de la luna roja, y jamás supieron sacarle provecho a eso. La falta de naturalidad en esta relación es tan evidente que muchos llegaron a creer que solo se hizo por presión de los fans, al igual que Korra, aun cuando la propia creadora del show ha dicho varias veces que este fue su plan desde el principio, cosa que puede ser mentira para ocultar su vergüenza de dejarse ceder por los fans, pero si fuese cierto nos dice lo mala que es para establecer relaciones, cosa que iría acorde con respecto a los otros puntos de la trama. Y lo más triste de todo esto es que realmente no la tenían difícil, pues como ya dije, estas cosas ya se han estado haciendo desde hace tiempo. La mecánica no es tan complicada de establecer, y menos cuando tienes tantos elementos a tu favor para hacerla más creíble. En serio, realmente Star y Marco pudieron haber sido una de las parejas más queridas de la animación, aunque en parte sí lo es, si tan solo no se hubiesen complicado tanto y le hubiesen puesto más atención a los aspectos importantes. Pero como bien dicen, cuando cómics no por son más capaces de establecer química y veracidad a esta pareja, es porque algo, o más bien muchas cosas, las hicieron mal. Pero si ahora quieres ver un resumen de la película de Klaus o de la segunda temporada de The Old House, donde sí hay una pareja bien desarrollada, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y no se vayan sin antes recordarles que se suscriban, den like y compartan, y activen la campana para estar al pendiente de estos próximos videos. Así como pedirles que por favor visiten mi canal principal, mi canal de gameplays y mi canal de Twitch para que estén al pendiente de todo el contenido que subo. Por lo que nos veremos
muy pronto.